situación. Mayormente suele ser por dominar y controlar la situación. O sea, en la superioridad del hombre por la mujer, en los beneficios que tenemos los hombres por el mero hecho de haber nacido hombres. Y te encuentras esa ideología instalada en los Totalmente. maltratadores que se Sí, sientan aquí. pero en los maltratadores, en el bar de abajo, en la televisión, en los medios de comunicación, en cómo se dan las noticias en relación a la violencia de género, en todo el sistema patriarcal. O sea, ese es uno de esos problemas también que tenemos de comprender, ¿no? Oye, se curan, es que no están enfermos. O sea, no es un esquizofrénico, no tiene un trastorno bipolar, no tiene una enfermedad mental. Entonces, ¿qué es? ¿Sí? Es una ideología y una forma de pensar que te lleva a comportarte de una determinada forma, ¿sí? Y todo ello sustentado por un sistema social que permite eso. Pero la violencia no la permite. No, la violencia no, pero el sistema patriarcal sí que va a permitir el dominio de la mujer, del hombre sobre la mujer, en todos los ámbitos. Y si lo entendemos como enfermedad, lo que nos vamos a centrar es más en ese individuo y no en los cambios que hay que hacer a nivel social para que ese individuo y todos los que tienen alrededor vayan modificando su forma de relacionarse.